Yo no sé si llamar sorpresa, pena o vergüenza lo que encontré en internet a principios del Adviento. En un medio informativo católico, una persona a quien no conozco publicó un artículo en el que jugaba constantemente con una frase similar a esta: ayer fui a misa y me hablaron de la eternidad. Digo que no sé si llamarlo sorpresa, porque esta persona lamentablemente tiene razón. Se ha vuelto una cosa extraña oír a los sacerdotes predicando de los novísimos o verdades últimas. Tal vez la sorpresa es que un laico haga pública su admiración de una forma tan literaria. No sé si llamarlo pena, aunque realmente es una pena que se hable más del cuidado de la salud del cuerpo que de la salud del alma, que es más importante. Y no sé si llamarlo vergüenza, porque yo trato de hablar de estas realidades, pero dado que pertenezco al club, digamos así, de algún modo me avergüenzo de que no todos estemos, para seguir con el lenguaje del fútbol, pateando para el mismo lado. Es la realidad. En principio, todos somos del mismo equipo, el equipo de Jesucristo. La pregunta del por qué excluir estas verdades tan importantes de la predicación me surge y trato ciertamente de dar una respuesta pensando en que muchos predicadores guardan en sí una actitud mundana. Y digo en el sentido más propio, es decir, mundano entendido como alguien que se aferra más a las cosas de este mundo que a las cosas que son verdaderamente importantes, que son aquellas que nos hablan de nuestro destino eterno. Tal vez otros hayan recibido mala formación y conservan en sí una actitud dialéctica por falta de buena teología, ya que no pueden conjugar la bondad indiscutible de Dios con su perfecta justicia. Mas, por amor a la verdad, tenemos que decir que el hecho de que ellos no puedan conjugarlo no quita que Dios sea bueno y sea justo. Aunque cause tristeza decirlo, otros de los que no quieren hablar de estas cosas lo hacen por una actitud propiamente diabólica. Y más, en su afán por borrar toda trascendencia, terminan trabajando para el mismo demonio, porque luchan contra los que sí predican. Son estos últimos aquellos que no hacen lo que tienen que hacer y no dejan tampoco que otros que sí quieren hacerlo lo hagan. Me atrevo a agregar que tiene que haber otros que simplemente no predican por falta de convicción, por falta de celo apostólico, por falta de sentido de la realidad incluso. Estas respuestas que he tratado de esbozar a la pregunta de por qué no se predican estas verdades más frecuentemente pueden ser meras aproximaciones. Sin embargo, no dejan de tener una cuota de mucha sensatez. Es por esto que quisiera responder a cualquiera que, teniendo el sagrado deber de hacerlo, no quiera predicar sobre las verdades últimas, diciendo que locura es pensar que siendo que todos mueren, tú serás la excepción. Locura es pensar que siendo que Dios es el ser más justo que existe, no vaya a hacer justicia, y también contigo. Locura es pensar que no tendrás que presentarte ante Él para dar cuenta de tus actos. Locura es pensar que las promesas apocalípticas de Cristo, los sufrimientos finales de los buenos, el juicio universal y el castigo de los malos no ocurrirá. Locura es pensar que siendo que Dios es el ser más puro que existe, vaya a dejar entrar a su presencia a alguno
sin antes purificarlo a cabalidad. Locura es pensar que Cristo, siendo el Dios que es, nos haya mentido respecto de la existencia del infierno, o que no existe simplemente porque tú no lo hayas visto, cuando la Sagrada Escritura se cansa de hablar de él. Locura es pensar que siendo que fuimos creados por Dios para compartir su eterna felicidad, no vayamos a ser satisfechos en eso si hacemos las cosas bien. Las crisis que vemos no anulan estas realidades, ni anulan las promesas de Cristo. Al contrario, para quien conoce y medita estas verdades, hay un profundo consuelo interior, que es el que da el saber que todo lo que ocurre, aun lo más espantoso, tiene sentido. Puede sonar feo lo que diré a continuación, pero con el desarrollo del tema, yo creo que se comprenderá que no es así. Y es esto: las verdades últimas, incluso la meditación del infierno, nos hablan de lo extraordinario y maravilloso que es con nosotros el amor del corazón de Jesús. El año 2020 va a ser recordado a nivel histórico, a nivel mundial, y lamentablemente no por haber sido un año al que podríamos llamar bueno, sino todo lo contrario. Fue el año del coronavirus, y con ello la muerte ganó protagonismo. Fue un año en el que se habló muchísimo de la muerte. Se habló de los cuidados para evitarla, de los números de la muerte. Sin embargo, todo esto en una mirada materialista. Posiblemente no se habló como Dios habría querido que se hablara de la muerte. Es decir, no se la resaltó como una oportunidad, como un paso de este mundo de dolores a la eternidad, y como una advertencia. Es curioso constatar que todos los hombres y mujeres que pueblan este mundo, con contadas excepciones, ciertamente, terminaron sometiéndose al uso del tapabocas, por ejemplo, lo cual, en un pensamiento lógico, les indicaba que si lo usaban era porque estaba entre el horizonte de las posibilidades el contagiarse y morir. Fue un año en el que se temió a la muerte, pero no se la entendió. Se le temió porque en esa mirada carnal, con ella se acaba todo para su víctima. Y no se la entendió porque ella realmente no es algo malo. Por el contrario, para el que vive de acuerdo a la voluntad de Dios, ella es el paso de este mundo al otro. Es la liberación de los sufrimientos de esta vida para ingresar en los gozos de la otra. Y es la transformación de la vida, pues el alma no muere, sino que simplemente se ve despojada momentáneamente de su cuerpo. El 2020, con tanta insistencia en la realidad de la posible muerte, ha sido una gracia de Dios, una gracia grande realmente, y con olor a postrero esfuerzo de Dios para salvar a una humanidad que parece caminar en bloque a la condenación. No fue la enfermedad, sino Dios mismo, quien vino a recordarnos que somos polvo
y que en polvo nos convertiremos y que es preciso hacer un cambio de vida antes de que el tiempo se nos acabe. Tanto tú que escuchas como yo que hablo, moriremos. Es la realidad. Y quitar la vista de esto no retrasará la muerte, ni tampoco la evitará. Ella sigue avanzando hacia cada uno de nosotros y no conocemos cuál es la distancia a la que está. La muerte nos tiene marcados porque ha sido el mismo Dios quien le dio una fecha para venir por nosotros. Puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser en 50 años, pero será. Es sumamente irracional pensar que escaparemos de lo que ninguno de los mortales escapa. Es insensato cerrar los ojos para no ver al asesino que se acerca, pues eso no elimina el riesgo. Muy por el contrario, tenemos que aprender a mirar a los ojos a la muerte. Recordar que llegará, recordar que puede ser inmediatamente, recordar que la salud de la que podemos gozar no nos dice nada en cuanto a la cercanía o lejanía de su llegada. Hace poco me enteré de la muerte de un buen hombre que paradójicamente se había hecho muchos exámenes en su salud. Todos mostraban a una persona aparentemente lejana de la muerte. Aunque parezca de historia inventada, es real. Luego de hablar con su doctor y hasta bromear con su buena salud, esa misma noche sufrió un infarto. La muerte no mira lo que dicen nuestros exámenes médicos, ni tampoco mira la edad que tenemos. Escuché también el caso de un hombre ciclista, se dirigía a un santuario de la Virgen. En la ruta se cae y un camión lo atropella. Su cuerpo fue cortado al medio, muerte instantánea, y estaba bien, incluso en lo espiritual, parece. Materialmente se dirigía hacia María, y ella le permitió llegar, incluso de una forma definitiva, hasta ella. Insisto, ni tú que escuchas, ni yo que hablo, sabemos el momento, pero llegará. San Juan Bosco tenía un gusto especial. Él quería que sus alumnos, aclaremos que hablamos de niños y adolescentes, hiciesen cada mes el ejercicio de la buena muerte, porque no quería el santo que sus protegidos fueran sorprendidos por ella. San Alfonso María de Ligorio no podía concebir esa idea diabólica de evitar pensar en la muerte, pues ella llegaría de todas formas. Y es por eso que escribió un libro llamado Preparación para la muerte, muy recomendado, en orden a que nadie perdiese el tiempo en este mundo. Queridos hermanos, queridas hermanas, es Dios quien nos permite conocer la muerte de otros, escuchar a los predicadores que hablan de esta realidad y también leer los libros que se detienen en este tema para que la muerte no nos sorprenda, para que estemos preparados. No sabemos cuándo llegará, pero llegará. Dios lo permite para que captemos el extraordinario amor que nos tiene, ya que no nos quiere en el infierno, y es por eso que nos advierte. En estos avisos tenemos que ver la mano de un padre que busca lo mejor para sus hijos, o el fuego de un corazón que nada se ahorra buscando tenernos con Él, y esto por toda la eternidad. Es el corazón de Cristo el que nos grita: la muerte se acerca, tú eres la víctima, no sabes cuándo, no sabes cómo, pero se acerca, prepárate. El padre Antonio Rollo Marín, en unas conferencias cuaresmales predicadas
en la Real Basílica de Antocha, en Madrid, las cuales fueron retransmitidas para toda España por Radio Nacional, habló del juicio particular y él decía de una manera muy viva: está revelado por Dios, consta en las fuentes mismas de la revelación. El apóstol San Pablo dice que está establecido por Dios que los hombres mueran una sola vez y después de la muerte el juicio. Lo ha revelado Dios por medio del apóstol San Pablo y se cumplirá inexorablemente. A renglón seguido, continuaba diciendo el padre Rollo Marín, hace unos años murió en Madrid un religioso ejemplar. Murió como había vivido, santamente. Pero pocas horas antes de morir le preguntaron: Padre, ¿está preocupado ante la muerte? ¿Tiene miedo a la muerte? Y el padre contestó: la muerte no me preocupa. No me preocupa nada, ni poco ni mucho. Lo que me preocupa muchísimo es la aduana. Después de morir tendré que pasar por la aduana de Dios y me registrarán el equipaje. Eso sí que me preocupa. Y esto es la pura verdad. Ya lo hemos dicho, la muerte es una puerta por la cual ciertamente tenemos que atravesar para pasar de este mundo caduco a la eternidad. Sin embargo, luego de la puerta, la rendición de cuentas. Todos tendremos que hacerlo. Los injustos frente al justo juez. Los inmisericordes frente al que se cansó de prodigarnos misericordia y que ahora tiene un aspecto terrible para el que sabe que está manchado. No hace mucho tuve la ocasión de ver una película, protestante ella, en la cual uno de los personajes reflexionaba con otro sobre el juez de todos, sobre Dios. Como siempre aparecía la clásica afirmación: no puede un Dios bueno ser un juez duro que condene por toda la eternidad al infierno, no puede suceder eso. El personaje, que hacía de maestro de la fe, ponía un ejemplo similar a este que voy a mencionar ahora. Imagina que un día tu madre o la persona a la que más amas en este mundo sale para comprar y un hombre la intercepta y la asesina de la forma más cruel que puedes pensar. Imagina que el asesino es capturado y al presentarse ante el juez comienza a hablar de las cosas buenas que hizo en su vida. Peor aún, imagina que el juez, viendo estas obras buenas, le perdona todos los cargos. Concluía el que contaba la historia diciendo: ¿dirías tú que ese juez es bueno o es malo? Todos sabemos la respuesta. Entonces, ¿cómo pensar que Dios, quien es realmente bueno y justo, no va a hacer justicia? ¿Cómo pensar que puede dejar sin castigo los crímenes de los que obraron mal? ¿Cómo perdonar a los asesinos de su hijo, que no quisieron arrepentirse? Al final de nuestra carrera por la tierra y pasado el evento duro de la muerte, tendremos que presentarnos ante el justo juez. Tendremos que declarar nuestras obras, las malas y las buenas, y tendremos que recibir una sentencia. A ese juez no se le puede mentir, no hay forma de engañarlo. Tanto con los otros como con nosotros mismos se hará justicia. Tanto tú que me escuchas como yo que hablo, tendremos que dar cuentas un día de nuestra vida. Es por eso que lo mejor que podemos hacer es arrepentirnos de no ser aún totalmente fieles a Jesús y comenzar a caminar por el camino estrecho que conduce
a la estrecha puerta que lleva a la salvación. Un problema bastante habitual en climas en los que llueve mucho es el que se presenta entre la mujer que con gran esmero limpia el piso de su casa hasta dejarlo brillante, y el marido, quien sin mala intención, por distracción, muchas veces por apuro, simplemente entra de improviso con los pies con barro y arruina la obra de su esposa. Viendo esto, ella se indigna y se da la discusión. Creo que puede ayudarnos este ejemplo para entender la necesidad del purgatorio, ya que Dios, quien es la misma pureza y nos ha preparado un reino en el que todo es puro, no puede permitir que entren personas que están con los pies sucios. Más, si lo hace, permitiría que el cielo fuese menos cielo, porque la impureza, por pequeña que fuese, lo estaría arruinando. De este modo, el mismo sentido común nos habla de la necesidad de un lugar al que puedan ir las almas que en esta vida no han alcanzado una purificación total, pero que mueren en gracia de Dios. En concreto, para nosotros, conocer la existencia de un lugar de purificación, por lo tanto un lugar que carece de la característica de agradable, sobre todo porque Dios no estará ahí visiblemente, nos tiene que llevar a buscar esa pureza total. La limpieza de la que hablamos no incluye simplemente el no cometer pecado mortal y morir sin él. Eso es muy pobre, sino que nos habla de mucho más. Se nos exige, por un lado, el acto positivo de hacer todas las obras buenas de las que tengamos posibilidad. Y por otro, tener como único objeto de nuestras aspiraciones y anhelos a Dios, lo cual es lo mismo que decir amarlo sobre todas las cosas. Reconocemos que en este mundo existen muchas personas que piensan en el purgatorio como algo indiferente en cuanto a nosotros, como quien dice, es un lugar de espera para luego entrar al cielo. Es verdad que todos los que caen en el purgatorio un día irán al cielo, pero mientras tanto serán atormentados, y esto con indecibles suplicios, hasta que logren la pureza requerida. Puede parecer hasta infantil decirlo, pero debemos esforzarnos por no caer en ese lugar. Si una pequeña herida nos causa tanto descontento y sufrimiento, ¿cómo soportaremos los tormentos del purgatorio? Santa Margarita María de Alacoque nos deja en su autobiografía el siguiente relato. Se presentó repentinamente delante de mí una persona, hecha toda un fuego, cuyos ardores tan vivamente me penetraron que me parecía abrazarme con ella. Me dijo que era el religioso benedictino que me había confesado una vez y me había mandado recibir la comunión, y en premio de lo cual Dios le había permitido dirigirse a mí para obtener de mí algún alivio en sus penas. Me pidió que ofreciese por él todo cuanto pudiera hacer y sufrir durante 3 meses. Me dijo que la causa de sus grandes sufrimientos era, ante todo, porque había preferido el interés propio a la gloria divina, por demasiado apego a su reputación. Lo segundo, por la falta de caridad con sus hermanos. Y lo tercero, por el exceso de afecto natural que había tenido a las criaturas y de las pruebas que de él les había dado en las conferencias espirituales, lo cual desagradaba mucho al Señor. Muy difícil me sería, sigue la santa, el poder explicar cuánto tuve que sufrir en estos 3 meses, porque no me abandonaba un momento, y al lado donde yo me hallaba, me parecía haberle hecho un fuego, y con tan vivos dolores que me veía obligada a gemir y llorar casi continuamente. A través de muchas visiones, Santa Francisca Romana pudo ver el paraíso, el infierno y también el purgatorio. Define este último como el reino de los dolores y lo describe como dividido en varias regiones: la superior,
en la que se encuentran las almas que sufren la pena de daño, las que no pueden ver a Dios, y penas sensibles menos graves por culpas leves, aunque aquí el purgatorio consiste en una infinita nostalgia de Dios y de su visión beatífica. En el purgatorio, de en medio, relata la santa, sufren las almas que tienen culpas más graves que expiar. La tercera es la región más baja, está muy cerca del infierno y llena de fuego que penetra en los huesos y en la médula, fuego que se distingue del infierno solo por su obra purificadora y santa. Cada una de estas regiones se divide en varias zonas en base a las culpas y las penas. Según Francisca Romana, Dios acoge las intenciones de quienes ofrecen oraciones y obras de reparación o de penitencia en beneficio de un alma determinada, a menos que no haya motivos particulares para que esas obras o las oraciones no le aprovechen. Es por esto que nuestra lucha va más allá del simple evitar el pecado. Nuestro trabajo tiene que ser positivo, haciendo obras buenas, sufriendo por amor y, si es posible, ayudando a las almas de los que padecen en el purgatorio con nuestros ofrecimientos, ya que eso también es algo sumamente agradable al Sagrado Corazón de Jesús. Nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica: el juicio final sucederá cuando vuelva Cristo glorioso. Solo el Padre conoce el día y la hora en que tendrá lugar. Solo Él decidirá su advenimiento. Entonces Él pronunciará por medio de su Hijo, Jesucristo, su palabra definitiva sobre toda la historia. Nosotros conoceremos el sentido último de toda la obra de la creación y de toda la economía de la salvación, y comprenderemos los caminos admirables por los que su providencia habrá conducido todas las cosas a su fin último. El juicio final revelará que la justicia de Dios triunfa de todas las injusticias cometidas por sus criaturas y que su amor es más fuerte que la muerte, concluye el Catecismo. En un blog católico hemos encontrado esta advertencia. Hay muchas personas que dicen: yo me voy a salvar, pues nunca he hecho el mal a nadie. Hay que tener cuidado, pues ese día no se nos juzgará solo por el mal que no hayamos hecho, sino también por el bien que hayamos dejado de hacer. Debemos preocuparnos no solo por evitar hacer el mal, sino por hacer el bien a todo el que nos rodea. Si no hacemos el bien a los demás, llegaremos al juicio con las manos vacías y no aprobaremos el examen. Es realmente triste y hasta una manifestación preclara de falta de fe el comprobar que muchos católicos, al escuchar hablar del juicio final, se espantan, pues quienes han podido leer con detenimiento las palabras de Cristo, que están manifestadas tanto por el apóstol San Juan en el Apocalipsis, como también las que hallamos en San Mateo, entienden que la aparición de Cristo y el consiguiente juicio será una liberación para los fieles que sufren por su fe. También descubren el desbordante amor del corazón de Cristo, quien quiere que de antemano conozcamos estas verdades para no ser sorprendidos. Yo creo que estas verdades, y me gustaría remarcar la palabra verdades, tienen que ser un motor que nos lleve a crecer en el amor de un Dios que busca en todo nuestro bien, que nos advierte de los peligros que podemos encontrar en el camino y que hasta
nos da las armas para defendernos de ellos. Incluso me arriesgo a afirmar que mientras más se medite en las verdades eternas, mayor será nuestro amor a Dios y no el temor. Pues el temor es el primer sentimiento que surge y a muchos los habrá salvado. Pero la constancia en rumiar estas verdades termina siendo comprender que su conocimiento es para nosotros señal evidente de un Dios que nos ama y que hace todo lo que puede para respetar nuestra libertad y para salvarnos. Un hijo, cuando escucha a su papá decir, cuidado con lo que hay en esa botella, porque parece bebida, pero es veneno, no le teme, sino que dice, gracias papá, me salvaste, porque comprende la profundidad del bien que se le hace. Así también un cristiano que es advertido por Dios de estos peligros, comprende cuánto lo ama su Padre del cielo. Es en base a estas reflexiones y al sonido de la dulce voz de Cristo que nos dice en el Evangelio, velad, velad, pues no sabéis qué día vendrá nuestro Señor, que uno se llena de gratitud y de amor ante tantas delicadezas del Maestro. Existen temas que no son agradables, temas que lamentablemente son reales, temas que sin embargo son necesarios. Uno de ellos es el infierno. Desde hace ya bastante tiempo, incluso al adintra de la Iglesia, se escuchan voces que se atreven a contradecir la enseñanza de Jesucristo sobre la existencia del infierno, y también contradicen su eternidad. Hemos oído incluso a personas que, sin atreverse a tanto, afirman su existencia y su eternidad, pero aclarando que es un lugar despoblado, como si hubieran estado ahí. Contra ellos, contra esa pretensión satánica de ocultar la realidad, porque el infierno es una realidad, triste, pero realidad al fin, tenemos que sostener que Cristo, que no miente, habló del infierno. Citemos simplemente al Catecismo de la Iglesia Católica, lugar en el que se condensan varios textos de la Biblia sobre el tema. Dice así, está parafraseando a Jesús. Jesús habla con frecuencia de la ajena y del fuego que nunca se apaga. Mateo 5, 22 y 29, 13. Marcos 9. Reservado a los que hasta el fin de su vida rehúsan a creer y convertirse, y donde se puede perder a la vez el alma y el cuerpo. Confrontar con Mateo 10, 28. Jesús anuncia en términos graves que enviará a sus ángeles que recogerán a todos los autores de iniquidad y los arrojarán al horno, ese horno que arde, Mateo 13, 41 a 42, y que pronunciará la condenación, alejados de mí, malditos, al fuego eterno, Mateo 25, 41. La tradición de la Iglesia, por boca de los santos y por la voz de la liturgia también, nos hace recordar su existencia, y lo hace de una forma constante. Bástenos citar a San Ignacio de Antioquía. Él decía, no erréis, hermanos míos, los perturbadores de las familias no heredarán el reino de Dios. Si pues aquellos que han obrado estas cosas según la carne están muertos, ¿cuánto más si alguno corrompe con perversa doctrina la fe de Dios, por la que Jesucristo fue crucificado? Sigue el santo. Ese tal, estando manchado, irá al fuego inextinguible. De modo semejante, el que presta oído.
El autor del escrito llamado Martirio de San Policarpo decía: y atendiendo a la gracia de Cristo, los mártires despreciaban los tormentos mundanos, liberándose con la duración de una hora de la pena eterna. Les parecía frío el fuego de los crueles verdugos, porque tenían ante los ojos el huir de aquel que es eterno y nunca se extinguirá. El magisterio siempre ha rememorado y recomendado la frecuente predicación de esta verdad. Así, por ejemplo, San Juan Pablo II, él decía: Dios es Padre infinitamente bueno y misericordioso. Pero por desgracia, el hombre, llamado a responderle en libertad, puede elegir rechazar definitivamente su amor y su perdón, renunciando así para siempre a la comunión gozosa con Él. Seguía San Juan Pablo II diciendo: precisamente esta trágica situación es lo que señala la doctrina cristiana cuando habla de la condenación o infierno. No se trata de un castigo de Dios infligido desde el exterior, sino del desarrollo de premisas ya puestas por el hombre en esta vida. La misma dimensión de infelicidad que conlleva esta oscura condición puede intuirse, en cierto modo, a la luz de algunas experiencias nuestras terribles que convierten la vida, como se suele decir, en un infierno. Acababa el Santo Padre diciendo: con todo, en sentido teológico, el infierno es algo muy diferente. Es la última consecuencia del pecado mismo que se vuelve contra quien lo ha cometido. Es la situación en que se sitúa definitivamente quien rechaza la misericordia del Padre, incluso en el último instante de su vida. El infierno es una realidad, posiblemente algo que se enmarca en el horizonte de nuestras vidas si no somos fieles a Dios. Particularmente para nosotros, el escuchar que nos prediquen esta verdad y leer textos sobre ella en los libros es una prueba más del extraordinario amor del corazón de Jesús hacia nosotros. Ese corazón no quiere que acabemos para siempre en el infierno. Y es por eso que no ha ahorrado nada para que logremos evitarlo. Pero no quiere obligarnos. Es realmente ridículo el ver a personas que dicen que Dios es malo porque castiga con el infierno. Dios no te manda al infierno. Te vas libremente, porque así lo eliges, porque sabes que tienes dos caminos posibles a recorrer, y como es lógico, ambos caminos tienen un destino. Si eliges recorrer el que acaba en el infierno, ¿es acaso Dios el culpable de que llegues allá? Dios no aguantó el ver al hombre condenándose, por lo que inventó la cruz. Y su sangre es la mejor prueba de un amor que no conoce límites a la hora de buscar nuestro bien. Es por esto que lo lógico, al escuchar que se nos recuerda que podemos acabar en el infierno, en el terrible infierno, en el triste infierno, es enmendarnos y dejarnos sorprender por el infinito amor de un corazón que, como ya he dicho, y no me canso de repetirlo, no nos quiere en el infierno. El Sagrado Corazón de Jesús ni a ti ni a mí nos quiere en el infierno. Su amor está haciendo todo lo posible
para que no acabemos ahí. Si han llegado a esta altura, merecen un premio. Contemplar las verdades últimas, especialmente las que no son agradables, ciertamente que es una gran ayuda a nuestra fe. Pero como nadie tiene un gusto por ver cosas desagradables, como el infierno, por ejemplo, es bueno también endulzar esta verdad. ¿Y qué mayor premio para un cristiano que perseveró escuchando la predicación de lo que no gusta, que escuchar que se predica de lo que sí nos gusta? Queridos hermanos, queridas hermanas que me han seguido hasta aquí, llegó la hora de hablar del cielo. El cielo es un lugar que Dios ha preparado con esmero para sus amados hijos. Es tan grande y tan bello que Jesucristo se anima a llamarlo reino. Es el lugar de los consuelos. Es el reposo eterno de los que tuvieron que soportar la cruz en este valle de lágrimas. El cielo es paz, es alegría, es descanso, es salud, es vida, es confianza y sobre todo es amor. Amor a los otros que se salvaron, amor a los ángeles, amor a los santos, amor a la Santísima Virgen y amor a Dios. El cielo existe, es la conclusión lógica que ofrece Dios a una vida de entregas. Es el amor de Dios y el amor a Dios su fundamento. No hay lugar a odios, a envidias o a soberbias en él. En el cielo nadie sufre. En el cielo todos los santos, el mismo Dios, son el centro de la escena. Existen en este mundo muchas personas que no entienden la realidad del cielo. Piensan en él como un lugar aburrido, cuando es todo lo contrario. La explicación es sencilla y la entenderán mejor los que realmente aman a Dios y se esfuerzan por amarlo cada día con mayor amor. Cuando uno está enamorado, y no hablo de amores superficiales de adolescentes, sino de amores capaces de dar la vida por el otro, uno no puede tener mayor deseo o recompensa más grande que gozar de la eterna compañía del que ama. Pues tengo que decir que eso es el cielo, la eterna compañía de los mejores seres humanos que existen y que existirán, la eterna compañía de los preciosos ángeles, la eterna compañía de nuestra Madre Santísima, la Virgen, y la misma eterna compañía del Sagrado Corazón de Jesús. Realmente tiene que ser bello el cielo, pues por él cientos de miles de hombres murieron al mundo haciéndose religiosos. Otros enfrentaron burlas y desprecios, y más, los mártires dieron sus vidas terrenas para alcanzarlo. Cuánto gozo al alma que pueda escuchar la dulce voz del corazón de Cristo diciéndole: ven, bendito de mi Padre, entra al reino que hemos preparado para ti, para ti. Jesús vino a la tierra a hablarnos del cielo y de su Padre, lo cual es lo mismo. Porque nos amaba, Él creó el cielo. Porque nos amaba, nos invitó al cielo. Porque nos amaba, derramó su sangre para que no tengamos frenos para llegar al cielo. Porque nos amaba, nos advirtió del peligro que corremos pecando, peligro de perder el cielo. Díganme lo que quieran, pónganme las excusas que se les ocurran, pero yo veo una clara manifestación en todo esto, sea la invitación al cielo o la advertencia del peligro del infierno, del extraordinario amor del corazón de Jesús hacia nosotros. Queridos amigos, todos, el corazón de Cristo nos quiere en el cielo. Sí, escuchaste bien, en el cielo Dios te ama y te quiere con Él, junto a Él y por toda la eternidad. Yo lucharé con garras y dientes por llegar allá, porque vale la pena.
porque amor con amor se paga, porque es lo más inteligente que puedo hacer en esta tierra, cuando veo que cada segundo es una sentencia de muerte para mi cuerpo, porque fui hecho para la grandeza. ¿Y qué más grande que Dios? ¿Y tú? ¿Qué harás? ¿Dejarás que las sombras de nuestro presente terrenal te oculten la maravillosa eternidad que nos espera? Que nada nos quite la alegría, que nada nos arrebate la esperanza. Vamos para el cielo, ese es nuestro destino. Dice el Salmo, qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Pues sí, qué alegría, porque para allá vamos. Yo sé que puede sonar un poco repetitivo, pero hay cosas que es conveniente repetirlas, porque el ser humano va tomando conciencia por esa repetición de la importancia que tiene. ¿Has escuchado lo que hemos podido hablar en este video en esta ocasión? Quiero invitarte una vez más, compártelo. Invita a otros a suscribirse al canal, porque todos necesitamos que nos hablen de Dios. ¿Cuántas personas que necesitan que se les hable tanto del cielo como del infierno? Con unos se entusiasmarán para llegar allá. El temor del otro los ayudará a evitar el pecado. Puedes hacer una gran obra de apostolado. Es simplemente tomarte un momento, compartir este video, recomendarlo, instar a que perseveren hasta el final. Si realmente crees que le puede hacer bien a alguien, compártelo. Suscríbete al canal. Que Dios te bendiga y como no se los he podido decir anteriormente, lo digo hacia el final de este video, muy feliz año nuevo. Que el Señor los bendiga. Que el Señor los colme de bendiciones en este año. Que el Señor les conceda estar mucho más cerca del cielo por la gracia que habita en los corazones de cada uno de ustedes. Que el Señor algún día les permita llegar a esa eternidad y que este nuevo año sea un gran empujón para eso. Estaré rezando por ustedes y ciertamente confío en que rezarán por mí. Dios los bendiga, el Sagrado Corazón los acompañe siempre y nuestra Madre, la Virgen, esté bien presente en sus vidas.